Hola muchachos, bienvenidos a MasterTech Academy. Hoy vamos a continuar aprendiendo sobre el uso y las diferentes funcionalidades de las tablas dinámicas en Excel. Si estás interesado en aprender sobre qué es una tabla dinámica, sus funcionalidades, cómo insertar una tabla dinámica, cómo trabajar con los diferentes campos y áreas de una tabla dinámica, es decir, cómo trabajarla desde cero, puedes dirigirte al video que te dejo en la descripción de este video, en donde vas a poder encontrar el link al video de mi primera tabla dinámica para que perfecciones todos los conceptos iniciales sobre esta importante herramienta. En esta segunda entrega vamos a aprender a trabajar con filtros, específicamente profundizando el tema de segmentadores que se han vuelto tan famosos en el uso sobre todo de tableros de control o de dashboard. Hoy vamos a aprender para qué sirven, dónde se pueden insertar, cómo se pueden hacer conexiones entre segmentadores y varias tablas dinámicas, cuáles necesitan conexiones, cuáles no necesitan conexiones. En fin, vamos a trabajar segmentadores desde su base. Para iniciar, acá tenemos una tabla con información de elementos vendidos en una papelería y rápidamente vamos a insertar una tabla dinámica a partir de la pestaña Insertar, tabla dinámica, como ya lo hicimos en nuestro primer video, y vamos a insertarla en la hoja de cálculo donde estamos trabajando, aceptar, y acá la tendríamos. Vamos a arrastrar el campo fila, los elementos vendidos y las ventas con un cálculo de suma de ventas por los diferentes elementos que tenemos pues registrados en nuestra tabla base o en nuestra tabla inicial. Vamos a ajustar la configuración de el campo de ventas, vamos a convertir esto en formato de moneda y también a ordenar nuestra tabla dinámica de manera descendente por el total de la suma de ventas. Te reitero que si quieres aprender a hacer esto que acabamos de hacer de una manera más pausada, más detallada, puedes irte al video que te dejo en la descripción. Muy bien, ya tenemos acá nuestra tabla dinámica y ahora sí vamos a entrar en la materia de filtros. Acá tenemos ya nuestra tabla dinámica básica con los elementos que hemos vendido y la suma de ventas por elementos. Tú puedes filtrar la información de tus tablas dinámicas a partir del uso de diferentes métodos. El primero y el más simple es aplicar un filtro manual. Sencillamente te vas al encabezado de tu tabla, despliegas las opciones que te da el encabezado y acá vas a poder visualizar el listado de elementos a partir de los cuales vas a poder filtrar de manera manual la información allí contenida. Este filtro es manual, este filtro no es muy eficiente, pero es una opción de filtro rápido que te brinda la herramienta. Vamos a seleccionar todos los elementos y damos a aceptar. La segunda opción de filtros es la que te brinda la misma tabla dinámica en el área de filtros. Ya lo vimos en el video anterior de mi primera tabla dinámica, en donde explicamos que el área de filtros te permite arrastrar uno de los campos de tu tabla inicial para que actúe como filtro de tu tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un filtro de nuestra información ya tabulada en nuestra tabla dinámica a partir del uso del campo de categoría. Lo arrastramos al área de filtro y automáticamente se nos habilita una lista desplegable con los diferentes criterios que tenemos tabulados en nuestra tabla inicial o nuestra tabla madre en el campo de categoría, y de esta manera podríamos aplicar el filtro sobre la información que ya tenemos en nuestra tabla dinámica. Esta es una segunda opción de filtros que podrías utilizar. Vamos a quitar el campo del área de filtros arrastrando hacia afuera. Y hay una tercera opción de filtros que se ha vuelto muy famosa y sobre todo porque tiene una apariencia y un diseño muy atractivo, sobre todo en el uso de tableros de control o dashboard, que pues facilita la interacción del usuario con la visualización de datos en los diferentes reportes de los tableros de control y los diseños pues que implica un dashboard, y es el uso de segmentadores. Para hacer uso de los segmentadores, seleccionas la tabla dinámica y te vas a ir para la pestaña Analizar tabla dinámica.
y en el grupo filtro vas a encontrar 3 opciones. Insertar segmentación de datos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el uso de segmentadores. Insertar escala de tiempo, que lo vamos a ver en un video posterior de una manera un poco más detallada. Y la opción de conexiones de filtro, que es la herramienta que te permite realizar conexiones entre la tabla dinámica y los diferentes segmentadores o escalas de tiempo que quieras insertar para hacer el filtrado de la información. Muy bien, vamos entonces a insertar nuestro primer segmentador y para esto vamos a dar clic en insertar segmentación de datos. Muy bien, te reitero que un segmentador no es más que un filtro que puedes usar para obviamente filtrar la información que ya tengas analizada, previamente tabulada dentro de tu tabla dinámica. Y acá vas a poder seleccionar el campo sobre el cual quieres insertar el segmentador. Fíjate que las opciones de inserción de segmentador corresponden a los campos que tienes tabulados en tu tabla inicial y que a su vez se corresponden con los campos que tienes dentro de las opciones de creación de tu tabla dinámica. Muy bien, entonces para este ejemplo yo tengo acá los diferentes elementos vendidos y la suma de ventas por elementos. Los segmentadores te pueden facilitar hacer un análisis más detallado aún de la información contenida en tu tabla al ir a un nivel de detalle de análisis mucho menor. Por ejemplo, yo tengo también un campo de categoría al que se corresponden cada uno de los elementos, incluso un campo de subcategoría por el que también podría aplicar un segundo o incluso un tercer filtro. También tengo unidades vendidas y también tengo un campo muy importante que es la fecha de la venta. Todos esos campos podrían serme útiles para poder insertar segmentadores que me permitan hacer un análisis más detallado de mis elementos vendidos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, insertar una segmentación por categoría. La selecciono, doy clic en aceptar y acá ya tendríamos mi primer segmentador insertado. Ahora podríamos filtrar aún más la información de la tabla dinámica, identificando de estos elementos cuáles corresponden a elementos de oficina, a muebles o a equipos de tecnología. Incluso podríamos seleccionar 2 o más categorías para hacer estos filtros habilitando la opción de selección múltiple que también te brinda la herramienta. Damos clic en el icono de selección múltiple y podríamos seleccionar 2 o más criterios, depende de los criterios que contenga tu segmentador para poder hacer los filtros. Si quieres borrar los filtros, sencillamente te vas para el icono de borrar filtros que lo encuentras en la parte superior derecha del segmentador y borras los filtros. Una tabla dinámica puede tener 2 o más segmentadores asociados. Entonces vamos a dar clic sobre la tabla para abrir la opción de campos de tabla dinámica y puedes insertar un segundo segmentador o los segmentadores que necesites. Vamos a insertar un segundo segmentador y lo puedes hacer como lo hicimos para este primer segmentador a partir de la pestaña Analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos o de manera directa seleccionando el campo que quieres que actúe como segmentador, dando clic derecho e insertándolo. Yo, por ejemplo, voy a insertar un segundo segmentador que contenga la fecha de la orden. Pero antes de insertar este segmentador de fecha, quiero que te des cuenta que en nuestra tabla inicial las fechas están relacionadas como día, mes y año. Es decir, que al insertar el segmentador vamos a tener como criterios de segmentación cada uno de los días que tenemos allí contenidos en la columna. Vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a ir para fecha de orden, clic derecho, agregar como segmentación de datos y fíjate que acá tendríamos cada una de las fechas en las cuales se hicieron las diferentes ventas de los elementos y actuaría cada fecha como un criterio de filtro. La verdad es que si nos ponemos a analizar la funcionalidad del segmentador y sobre todo
la utilidad del diseño, pues tener segmentación de datos por días, digamos que no es lo más útil en todos los casos. Es mejor manejar un nivel de segmentación mayor, por ejemplo, meses. ¿Cómo podríamos trabajar en meses si nuestra tabla inicial contiene la información por días? Es muy sencillo, vamos a borrar este segmentador, nos vamos a ir para nuestra tabla dinámica y vamos a arrastrar la fecha de la orden a una de las áreas de nuestra tabla dinámica, con la única intención de que Excel me habilite la opción del mes. Fíjate, vamos a arrastrar fecha de orden al campo de columnas y la tabla dinámica me desagrega la fecha desde su mínima expresión, que es el día, hasta su máxima expresión, que en este caso es el mes. Si yo tuviera en mi tabla de origen diferentes años, fíjate que nada más estamos trabajando con el año 2021, pero si tuviéramos años diferentes, la máxima expresión en este caso no sería mes, sino también sería año, y también podríamos visualizar la información por día, por mes, incluso por trimestre y por año. Pero como en nuestra tabla la información corresponde toda al año 2021, nuestra expresión mayor en términos de fecha va a corresponder al mes. Vamos a quitar de nuestra tabla dinámica la mínima expresión de la fecha, que sería el día, la arrastramos hacia afuera, y date cuenta cómo se me ordena la información por meses, y a su vez se me habilitan los meses como campo dentro de la tabla dinámica, facilitando el uso de este campo como segmentador. Entonces arrastramos hacia afuera porque no lo queremos dentro de nuestra tabla, damos clic derecho, agregar como segmentación de datos, y ya tendríamos nuestro segundo segmentador ordenado por meses y no por día, de una manera pues mucho más eficiente en la visualización de la información que tengamos contenida dentro de nuestra tabla dinámica. Vamos a borrar los filtros y ahora quiero que te des cuenta que estos dos segmentadores que fueron creados a partir de esta tabla dinámica, de la misma tabla dinámica, están conexionados entre sí de manera automática, sin necesidad de hacer conexiones adicionales. Entonces fíjate que voy a filtrar los elementos vendidos por la categoría muebles y fíjate cómo se nos también habilitan los meses en los cuales esta categoría tuvo ventas, y puedo filtrar por el segundo segmentador. Entonces ya hay una conexión entre segmentadores que son creados de una misma tabla dinámica sin la necesidad de hacer conexiones adicionales. Vamos a borrar los filtros. ¿Qué sucede si insertamos una segunda tabla dinámica? Acá hay dos opciones. Si insertas una segunda tabla dinámica copiando y pegando la primera tabla dinámica y quitando o variando los valores de la segunda tabla dinámica con base pues en la información que quieras analizar en ella, por ejemplo en esta segunda yo voy a colocar en lugar de ventas unidades vendidas, y en lugar de elemento voy a colocar el campo de subcategoría. Fíjate que en este caso, donde hubo un copiado y un pegado de mi primera tabla dinámica para crear mi segunda tabla, la conexión entre segmentadores se mantiene. Es decir, hay una conexión automática, porque mi segunda tabla dinámica fue creada a partir de la primera o de la copia de la primera. Esta es la primera situación. Vamos a borrar la segunda tabla dinámica. Y ahora vamos a insertar una segunda tabla dinámica desde cero. Nos vamos a ir nuevamente para la pestaña Insertar tabla dinámica. Vamos a tomar la información de nuestra tabla inicial de la misma manera y vamos a seleccionar que sea en la hoja existente, en la celda M3. Damos clic en aceptar y vamos a cambiar el nombre a tabla dinámica 2. Ok, insertamos en nuestra tabla dinámica las unidades vendidas en el campo de valores y la subcategoría, en el campo o en el área de filas.
En este caso, en donde hubo la creación de una segunda tabla dinámica a partir de mi primera tabla inicial, pero fue creada de manera individual, independiente, no vas a encontrar que haya una conexión entre los segmentadores y nuestra segunda tabla. Así, la segunda tabla haya sido creada de nuestra tabla madre o de nuestra tabla inicial. En este caso, sí tendríamos que hacer una conexión entre nuestra tabla y los segmentadores, o entre los segmentadores y nuestra tabla. Se puede hacer de las dos maneras, en ambos sentidos. Eso dependerá pues de lo que tú decidas. Vamos a hacer los dos ejercicios. Para hacer la conexión de tabla a segmentadores, seleccionas la tabla, te vas para la pestaña Analizar tabla dinámica y vas a dar clic en Conexión de filtro. Acá se te van a habilitar los diferentes filtros que tienes creados y sobre los cuales puedes aplicarle filtros a tu tabla dinámica, es decir, te van a aparecer los dos segmentadores, puedes seleccionarlos y dar clic en aceptar y ya tendríamos la conexión entre la tabla y los segmentadores. Esa es la primera opción. La segunda opción es hacerlo a la inversa, del segmentador a la tabla dinámica. Para hacerlo de esta manera, das clic derecho sobre el segmentador, te vas para la opción de conexión de informes y acá pues te van a aparecer las tablas dinámicas sobre las cuales quieres que este segmentador actúe. Ya está actuando sobre la primera, fíjate, ahora queremos que actúe sobre la segunda. Damos clic en aceptar y listo. Ya tendríamos la conexión entre el segmentador y la tabla dinámica. Vamos a hacerlo también para nuestro primer segmentador. Habilitamos la tabla dinámica 2 y ya tendríamos la conexión entre segmentadores y tablas dinámicas. Ahora, para finalizar, vamos a ahondar un poquito en el diseño de los segmentadores. Al insertar segmentadores, automáticamente se te va a habilitar la pestaña de segmentación, en donde vas a poder encontrar diferentes opciones en la configuración y en el diseño del segmentador. En la primera parte de la cinta de opciones vas a poder encontrar el nombre o el título del segmentador, vas a poder cambiarlo según tu necesidad. Por defecto, el segmentador va a tener el nombre o el título de la columna. Por ejemplo, el segmentador categoría se llama así porque la columna se llama categoría. En el caso de los meses no se llama fecha de orden porque hicimos un trabajo adicional, pero se llamaría fecha de orden si estuviésemos trabajando con los días. En este caso se llama meses porque así quedó el campo denominado dentro de nuestra tabla dinámica como meses. Muy bien. Continuando, vas a poder encontrar el botón de configuración de segmentación de datos, en donde vas a poder igualmente variar el nombre del segmentador y también la forma en la que visualizas la información de manera ascendente o de manera descendente. Y también hay una funcionalidad muy importante que es la posibilidad de ocultar los elementos que no contienen datos y sobre los cuales no se pueden ejercer filtros sobre la tabla dinámica. Por ejemplo, en mi segmentador meses, adicional a los meses de enero a diciembre, se visualizan estos datos acá al final que no me generan ningún filtro sobre mi tabla y que realmente pues no me serviría que estén contenidos en el segmentador. Para poder borrarlos, nos iríamos a configuración del segmentador, ocultar los elementos que no contienen datos y ya se borrarían del segmentador. La segunda funcionalidad dentro de la cinta de opciones es la conexión de informes, que ya la vimos y que nos habilita o nos posibilita la opción de conectar segmentadores a tablas dinámicas o a las tablas que nos interesen que tengan conexión. La tercera opción y la más atractiva en el uso de segmentadores es el diseño o cómo se visualizan esos segmentadores dentro de nuestros tableros de control, los tableros de información. Excel te brinda diferentes diseños que puedes seleccionar pues de acuerdo con los colores que quieras utilizar, el tipo de fuente y demás, pero siempre está la posibilidad de crear un diseño propio que se adapte pues a tu necesidad de visualización de la información. Para poder crear diseños propios, vas a seleccionar la opción de nuevo estilo de segmentación y acá se te va a habilitar este cuadro de diálogo con las diferentes partes
del segmentador en donde vas a poder ingresar, seleccionas la parte que quieras editar, te vas para el botón de formato y vas a poder variar el diseño según tu necesidad. Por ejemplo, yo quiero que el encabezado de mi segmentador ahora ya no sea blanco, sino que tenga un color morado, también que tenga un borde punteado y que tenga una fuente de color blanco. También vamos a cambiarle el tipo de letra a esta por acá y damos clic en aceptar. Damos clic en aceptar y se nos insertaría un diseño personalizado de segmentador que puedes utilizar para variar el diseño del segmentador que tengas preestablecido. Entonces lo seleccionamos y ya variaríamos el diseño del segmentador de acuerdo con la configuración que le demos. Siempre puedes regresar a los estilos predeterminados y si quieres borrar un estilo propio que hayas diseñado, das clic derecho sobre él y le das clic al botón eliminar, das clic en aceptar y ya lo eliminarías. Las opciones de organizar te permiten traer al frente o llevar atrás los segmentadores. También te permiten alinearlos. Por ejemplo, puedes seleccionar con la tecla Shift varios segmentadores, dar clic en alinear y alinear horizontalmente para que queden ordenados de manera simétrica. Y también puedes encontrar otras maneras de alineación, como alineación a la izquierda, a la derecha, en la parte superior, en la parte inferior, demás. Y por último, las opciones de botones y tamaño. La primera te permite modificar el número de columnas en las cuales quieres que se visualicen los botones de tu segmentador, esto de pronto para ajustar el tamaño del segmentador a espacios reducidos que tengas dentro de tu tablero de control o de información, y también aumentar el tamaño en alto y en ancho del segmentador y de sus respectivos botones. El uso de segmentadores también es muy importante cuando a partir de tablas dinámicas tenemos gráficos dinámicos, ya que seleccionar o filtrar la información con segmentadores varía la información dentro de las tablas y a su vez se varía la información dentro de los gráficos. Pero esto lo vamos a ver en un video posterior en donde vamos a hablar acerca de gráficos insertados a partir del uso de tablas dinámicas. Por hoy vamos a dejar acá, ya avanzamos en un concepto adicional de segmentadores que espero pueda servirte, sobre todo si es de tu interés aprender a hacer dashboard desde cero y quieres conocer cuál es el uso, la funcionalidad y cómo se manejan los segmentadores asociados a las tablas dinámicas. Muy bien, muchachos, hasta aquí este video. Espero que les haya agradado. Nos vemos en una próxima entrega y por supuesto nos leemos en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.